Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde el romance turco nos consume, nos eleva y nos hace suspirar. ¡Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo! Me emociona saber que compartimos esta pasión desbordante por las historias de amor que nos regala Turquía. Espero que estén preparados para un viaje emocional, porque hoy, mis queridos románticos empedernidos, vamos a profundizar en un tema que ha estado rondando nuestras mentes, que nos ha robado el sueño y nos ha mantenido en vilo: la reconciliación de Yaman y Demet. Sí, lo sé. Sé que llevan semanas, meses, quizás hasta un ciclo entero de lunas, siguiendo cada rumor, analizando cada gesto, descifrando cada indirecta. Sé que han estado al borde del colapso emocional, esperando, rezando, casi exigiendo una señal, una migaja de esperanza que confirmara lo que sus corazones anhelan. Y para ser honesta, yo también he estado ahí, mordiéndome las uñas, consultando fuentes, cruzando los dedos y, en ocasiones, dejándome llevar por la desesperación. Pero ¿podrá ser que finalmente la tormenta haya amainado? ¿Podrá ser que el sol vuelva a brillar en el horizonte de este romance que tanto nos ha cautivado? ¿Podrá ser que el amor, ese sentimiento poderoso y a veces indescifrable, haya triunfado sobre el orgullo, las diferencias y los malentendidos? Prepárense, porque hoy nos sumergiremos en un análisis exhaustivo, minucioso, casi forense, de cada detalle, cada pista, cada mirada furtiva que nos haga creer, con renovada fe, que Yaman, cual príncipe moderno, está enamorando nuevamente a Demet con una lluvia de rosas metafórica por ahora, pero no descartemos nada, y que sí. La reconciliación es una posibilidad tangible, una realidad más cercana de lo que imaginamos. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por la corriente del optimismo y nos perdamos entre pétalos y promesas de amor eterno, quiero recordarles, con la emoción que me embarga cada vez que lo hago, que se suscriban al canal. Sí, es la clave para desbloquear el paraíso de las series turcas. Es la mejor manera de mantenerse al tanto de todo lo que acontece en el mundo mágico de nuestras producciones favoritas, de recibir las últimas noticias de nuestros actores y actrices predilectos y, por supuesto, de no perderse ni un solo detalle de todos los culebrones amorosos que nos tienen completamente obsesionados. Así que, ya saben. Botoncito rojo de suscripción, campanita activada y a formar parte de esta maravillosa familia que comparte la pasión por Turquía, sus paisajes, su cultura, su gastronomía y sobre todo, sus estrellas. Ahora sí, con la energía renovada y el corazón palpitante, manos a la obra. A ver, seamos brutalmente honestos, como quien se mira al espejo sin filtros ni maquillaje. La relación entre Yaman y Demet ha sido una montaña rusa de emociones extremas, una sinfonía de altibajos que nos ha dejado exhaustos, pero al mismo tiempo, inexplicablemente enganchados. Desde aquel glorioso momento en que los vimos derrochando química, provocando incendios y desatando tormentas en Erkencikus, la inmortal pájaro soñador, todos, absolutamente todos, caímos rendidos ante su conexión magnética. Esa chispa incandescente que traspasaba la pantalla era innegable, palpable, casi dolorosa de tan intensa, y rápidamente se convirtió en el rumor más jugoso, en la pregunta que todos nos hacíamos en voz baja, con un brillo de esperanza en los ojos: ¿están juntos? ¿No están juntos? ¿Se aman en secreto? ¿Se detestan en la intimidad? Las preguntas se multiplicaban a la velocidad de la luz, generando un universo paralelo de teorías, conspiraciones y deseos reprimidos. Y como suele suceder en la vida real, que a menudo se asemeja a una telenovela mal escrita, la realidad fue mucho más compleja, matizada y, en algunos momentos, francamente decepcionante que la ficción idealizada que habíamos construido en nuestras mentes. Hubo momentos de confirmación tácita, de apariciones públicas juntos que nos hacían suspirar aliviados, de miradas cómplices que parecían gritar: sí, estamos enamorados. Hubo otros, en cambio, donde la distancia se hizo palpable, donde el silencio atronador era el protagonista, alimentando las teorías de una ruptura dolorosa, de un amor imposible, de un cuento de hadas que había llegado a su abrupto final. Las razones, bueno, solo ellos las conocen en su totalidad, solo ellos tienen la clave para descifrar el enigma de su relación. Pero como buitres carroñeros nos alimentamos de los rumores, de las filtraciones, de las especulaciones que surgían de fuentes anónimas, y a menudo poco fiables. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de choques de personalidades, de agendas apretadas que hacían inviable cualquier tipo de relación seria, de malentendidos que crecieron como una bola de nieve imparable, aplastando cualquier esperanza de reconciliación. Pero ojo, agárrense de sus asientos, porque últimamente las cosas parecen estar tomando un giro inesperado, un rumbo que nos llena de ilusión y nos permite soñar con un final feliz. Y aquí es donde entra en juego la famosa lluvia de rosas.
No literalmente, por supuesto, aunque con Yaman, ese galán turco que parece sacado de un libro de caballería, nunca podemos descartar nada. Me refiero, por supuesto, a esos gestos sutiles pero significativos, a esas actitudes reveladoras, a esas señales ambiguas que nos hacen pensar, con renovada esperanza, que está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para reconquistar el corazón de Demet, para demostrarle que la ama más allá de las palabras. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, empecemos por el campo de batalla moderno, las redes sociales. Sabemos que tanto Yaman como Demet son muy activos en Instagram, que utilizan esta plataforma para compartir momentos de su vida, promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. Y sus interacciones, por mínimas que sean, son observadas con lupa, analizadas hasta la saciedad, convertidas en objeto de estudio por legiones de fans obsesionados. Últimamente se han detectado likes estratégicos a publicaciones del otro, comentarios con emojis cariñosos, ojo al emoji de la rosa, que no es una coincidencia, estoy segura, e incluso reposts de contenido relacionado con Nerkencicus como si quisieran revivir aquellos momentos mágicos, aquellos instantes de felicidad compartida que los unieron para siempre en la memoria colectiva. Pero no solo se trata de gestos virtuales, de interacciones en el mundo digital. También han surgido rumores persistentes, como ecos lejanos, de encuentros secretos, de citas clandestinas, de cenas en lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Fuentes cercanas a la pareja, siempre hay fuentes cercanas, ¿verdad? Siempre hay alguien que dice saber más de lo que sabe, aseguran que Yaman está poniendo toda la carne en el asador, que está haciendo un esfuerzo titánico para demostrarle a Demet cuánto la ama, cuánto la echa de menos y cuánto lamenta los errores del pasado, las oportunidades perdidas y las palabras no dichas. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de la especulación, pero una especulación informada, una especulación basada en la información fragmentaria, en los datos inconexos que hemos recopilado a lo largo de semanas de investigación exhaustiva. Sinceramente creo que Yaman se ha dado cuenta, quizás demasiado tarde, de que Demet es una persona muy especial en su vida, una mujer única, talentosa, inteligente, carismática, con una belleza que irradia desde el interior y sobre todo, auténtica, genuina, sin poses ni artificios. Y que tal vez la dejó escapar por miedo al compromiso, por inseguridad personal, o simplemente por no saber valorar lo que tenía delante de sus ojos. Ahora, arrepentido y con el corazón contrito, parece estar dispuesto a luchar con uñas y dientes por recuperarla, a demostrarle que ha madurado, que ha aprendido de sus errores, que ha evolucionado como persona y que está dispuesto a construir una relación sólida, duradera y basada en la confianza mutua. Por eso hablo de una lluvia de rosas. No se trata solo de detalles superficiales, de regalos costosos o de halagos vacíos. Se trata de un esfuerzo genuino, de una transformación interna, de un deseo profundo de reconquistar su corazón, de volver a encender la llama de la pasión. Pero claro, Demet también tiene mucho que decir, mucho que aportar a esta ecuación. Ella es una mujer fuerte e independiente, decidida, que ha sabido labrarse una carrera exitosa por sus propios méritos, sin necesidad de depender de nadie. No se va a dejar llevar por simples halagos, ni por promesas vacías, ni por gestos grandilocuentes. Necesita ver hechos concretos, necesita sentir que Yaman realmente ha cambiado, que ha superado sus demonios internos y que está dispuesto a comprometerse al 100% con la relación, a darlo todo sin reservas ni condiciones. Y aquí es donde radica la incertidumbre, donde reside la pregunta del millón. ¿Estará Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad a Yaman? ¿Podrá perdonar los errores del pasado y confiar en que esta vez será diferente, que la historia no se repetirá? ¿Será capaz de superar el miedo a ser herida nuevamente y abrir su corazón a la posibilidad de un nuevo comienzo? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero desde mi humilde punto de vista, hay motivos para ser moderadamente optimistas. Demet siempre ha demostrado ser una persona generosa, comprensiva y con un gran corazón. Creo que en el fondo todavía siente algo muy fuerte, muy especial por Yaman. Además, ella también ha pasado por momentos difíciles, ha experimentado el dolor de la pérdida y ha aprendido valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y la importancia de perdonar. Quizás ahora ambos se encuentren en un punto de madurez emocional que les permita construir una relación más sólida, saludable y basada en el respeto mutuo. No olvidemos además que la química entre ellos es innegable, que la atracción es palpable, que la conexión es evidente. Esa energía especial que vimos en Nerkencicus no se crea de la noche a la mañana. Es algo que va más allá de la actuación, es una vibración única,
una fuerza invisible que los une y que los hace brillar con luz propia cuando están juntos. Y esa energía, creo firmemente, sigue estando presente, aunque hayan pasado algunos años y aunque hayan tenido que superar obstáculos y desafíos. Por supuesto, no todo es un camino de rosas, no todo es fácil y sencillo. Hay obstáculos que superar, heridas que sanar, miedos que enfrentar y fantasmas del pasado que exorcizar. Pero creo que si ambos están dispuestos a poner de su parte, a comunicarse abierta y honestamente, a ser vulnerables el uno con el otro y sobre todo, a amarse incondicionalmente, la reconciliación no solo es posible, sino que es probable. Y eso es lo que todos los fans de esta pareja, incluyéndome a mí, esperamos con ansias, con la respiración contenida y el corazón en un puño. Queremos verlos felices, queremos verlos juntos, queremos ver que su amor triunfa sobre todas las adversidades, que su historia tiene un final feliz digno de un cuento de hadas moderno. Porque al final del día el amor es la fuerza más poderosa del universo, y cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo, de desafiar cualquier destino y de construir un futuro juntos. Así que mi gente hermosa, mantengamos la fe, sigamos soñando y estemos atentos a todas las señales, por pequeñas que sean. La lluvia de rosas de Yaman puede que esté dando sus frutos, que esté ablandando el corazón de Demet y quizás, muy pronto, podamos celebrar, con champán y confeti, la reconciliación de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar, suspirar y creer en el poder del amor verdadero. En resumen, hemos explorado a fondo los indicios, las pistas y los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Yaman y Demet. Analizamos sus interacciones en redes sociales, los encuentros secretos que se rumorean y la posibilidad de que Yaman esté intentando reconquistar a Demet con una lluvia de rosas de amor y arrepentimiento. Si bien aún no hay nada confirmado oficialmente, el optimismo reina entre los fans, y la esperanza de verlos juntos nuevamente es más fuerte que nunca. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que hayan disfrutado con mis divagaciones y que hayan compartido mi pasión por este tema que nos obsesiona. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Yaman y Demet se reconciliarán? ¿Qué les parece la lluvia de rosas de Yaman? ¿Qué consejo les darían a esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, sus familiares y sus mascotas, si es que disfrutan de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas y de nuestros actores favoritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y mucha pasión turca para todos.